Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
¿Esta de mezcla? ¿Esta de mezcla? Ah, vale, vale, vale.
toca.
Vale, espera ahí, campeón. Benjamín es ahora. Es un Benjamín. La primera del hasta la ¿Tienes cómo hacerlo tú? Tú sales de azul. Vente a Benjamín Veiga Pumarín. Está abajo, ¿no? Azul. Ya está, tú sales. Wow. Mira, tú vas a salir por este lado. Muy bien. Pero Lucas, vamos. El último paso contra la final. Ah, giocata, gioca.
firmarte el kata. Mateo. Muy bien, campeón.
mirando para aquí, ¿eh? Tira, está en que tengo que hacer. Tira, ¿qué tengo que hacer? Por detrás, ¿no? Ahí está, por detrás, por detrás. Antes de cortar. Jaime, por favor, Jaime, al final vos me falas. Ven por aquí. Mira os compañeros.
Jaime, Jaime, Jaime. ¿Qué estaba haciendo? Tira Pablo, creo. Sal, me voy a enfadar. Porque te cogió, no, te tiró a dónde. Vente para acá, te voy a entregar a mi lado, a mi lado.
siguiente, ¿vale? Jaime. ¿Qué pasa?
allá, ¿no?
Pero ya no hay problema para nadie. Gracias. Todos los medallistas sitúense recto podio. Muy bien. Una bandera, casi. Muy bien. Paulado. ¿Qué hay? Paulado. Para el otro y se acabó, ¿verdad? Pues a ver si se acabó cuando se tiene que acabar. ¿De acuerdo? Antes seguía, no quiero descanso. Sin problema, antes seguía. No quiero descansar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Querida mía, ahora nada más. Sí, a continuación pasamos a entrega de medallas a la unidad de carga masculino nivel de iniciación. Entrega Oscar Fuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros puestos para Diego Lamas Méndez y Oro González Fernández. Espera que te firmo el kata. Segundo puesto, Leo Martínez Fraga. El primer puesto de campeón, Oliver Lareo Acuña. Preparados, Valeria Rugal, Gala Virginia Paz, Alba Carrillo. También preparados, Espera, que Tiago Blanco, Marco Canelo, Andrés Álvarez. Preparados también Irene Fernández Casado, Andrea Arrayal, Sofía Campos Miguel, Inés Reina López. Preparados Carlos Casado, Aarón González, Sian Asen Gil. Preparados Lucas Suárez, Telmo Casas,
Pasamos a cata de vino escrito nivel avanzada. Los puestos para Marco Canedo Verde y Andrés Ángel García. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata benxamín masculino. Moi boas tardes, chicos. Ben boas tardes. Ben boas tardes. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro gustaríame darvos a enhoraboa aos 4 por conseguir estas super medallas e por facer tamén as catas. Contádeme cal é o voso nome e cal é o voso club. Yo me llamo Oliver. Bueno. Leo Martínez Fraga. Diego Lamas Vendas. Bueno, chicos, que tal o pasaches hoxe facendo as catas aquí no campeonato? Moi ben. Genial. Moi ben. Genial. Estabades moi nerviosos antes de salir a competir? Sí. 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 Na final sí. Bastantes nervios por aquí, E cal foi a cata que mellor vos saliu? Granidam. Miran Xodan. Da Granidam. Gran Xodan. Genial, chicos. Pois xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A Carlos. Aos meus amigos. A quen lle dedicas a medalla? A mi hermano. Miña mãe. Genial, pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Chao. Bye bye. Hasta luego. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas competidoras medallistas na categoría de cata benxamín femenino. Moi boas tardes, chicas. Hola. Hola. Boas tardes. Bueno, primeiro gustaríame darvos a enhoraboa aos 3 por facer tan ben as catas e conseguir estas supermedallas. Contádeme cal é o voso nome e cal é o voso club. Gala. A que río? Valeria. Sijan. Almen e o Sijan. Bueno, chicas, que tal o pasaches hoxe facendo as catas? Moi ben. Moi ben. Moi ben. Cal foi a cata que mellor vos saliu hoxe? Pilan Godan. Pilan Sandan. Taipioco Xodan. Genial. E contádeme, estabades moi nerviosos antes de sair a competir? Sí. Sí. Bueno, chicas, e que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Pasalo ben. Pasarlo ben. Pasalo ben. Por suposto, o máis importante é sempre disfrutar e pasalo ben. Pois nada, chicas, xa para rematar, a que lle queredes dedicar esta medalla? Ao meu club, a miña familia, ao meu primo Santi que me estuvo apoiando moito. A mi familia e a mi club. A mi club e a mi familia. Genial.
Genial, pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Chao. 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 A ver si tenemos un examen de identificación. Anastasia Sara Pablo, Lucía Vázquez, Raquel Herrera, Encarnada Carrera. Se acabó. Benjamín Femenino Iniciación. Anastasia Sara Pablo, Lucía Vázquez, Raquel Herrera, Encarnada Carrera. Como os tengo que ir a buscar. No. Yo a ti te parto la cara el miércoles. El miércoles, ¿eh? Toma. Cuanto antes mejor. Te parto la cara. Yo por hombres no prometo nada. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista de prata na categoría de kata Benxamín masculino avanzado. Moi boas tardes. Hola. Bueno, primeiro, darche a noraboa por conseguir esa super medalla e por facer tan ben as catas. Bueno, Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? o meu clube é Karate Shinzo e o meu nome é Mauro. Bueno, Mauro, contanos, como pasache hoxe aquí facendo as catas? Haciendo Hanidan. Facendo Geanidan, genial, e pasáchelo ben? Sí. Estabas moi nervioso antes de salir a competir? Nada nervioso, sí señor, como ten que ser. E que foi o que máis che gustou do campeonato? As medallas. Genial. Bueno, pois xa por último, dime a quen lle queres dedicar esta supermedalla? A mi club, a mi sensei e a mi familia. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Chao. boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata Benxamín femenino. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro gustaríame darvos a noraboa ás 4 por facer tan ben as catas e conseguir estas super medallas tan chulas. Contádeme cal é o voso nome e de que club vides. Del club de Nerea, me llamo Raquel. La misma que mi hermana. Mi club es
Anastasia. Sí. Lucía. Genial. Bueno, chicas, ¿cómo pasaches hoxe facendo as catas? Foi divertido? Bien. 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 Estabades moi nerviosas antes de salir a competir? Sí. Sí. Un pouco. Sí. Bueno, e que foi o que máis vos gustou deste campeonato? El gato karateca. El gato karateca. Carai, Michiño. E por aquí? Michiño. Oh, Michiño, pasámoslo todo genial con Michiño, ¿verdad? Sí. Bueno, chicas, pues ¿a quién le queréis dedicar esta medalla? ¿Qué ha dicho? ¿A quién le dedicamos esta medalla? A mami. A mami y a papi. A papá y a mamá. A mamá y a papá. Genial, pois dende aquí para todos eses papis e esas mamis que nos traen sempre aos campeonatos e seguro que nos están vendo. Moitas grazas pola entrevista, chicas, e ata a próxima. Chao. 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 Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista de ouro na categoría de cata infantil femenino avanzado. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Ariadna Álvarez Bodarrama, do Club Gin Sports. Bueno, Ariadna, como te atopaste nesta primeira fase da Liga Galega de Karate? Cales foron as túas sensacións? Nervios.
Nervios, un poquinho de nervios. Que tal, como che saíron estas catas o día de hoxe? Me salieron algunas mellor que outras. Cal crees que foi a que mellor che saiu? Todas. Todas che saíron super ben, bueno, pois mellor. Que foi o que máis se gustou deste campeonato? Participar, disfrutar y nada más. Listo, ben nos chega. Bueno, Ariadna, contanos, cales son os teus obxectivos que o que queres conseguir neste próximo ano no karate? ¿En qué? ¿En el campeonato de Galicia o pues ser campeona de España? Ser campeona de España, bueno, con todos os entrenamentos que levamos seguro que consigues. Bueno, Ari, pois xa por último, a quen lle queres dedicar esta medalla? Se la dedico a mi familia, a mis amigos y amigas, a mi padre que es mi entrenador también, a mi madre que está haciendo el máster, a ti y a mis abuelos y a mi club. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola túa entrevista e ata a próxima. Hasta la próxima.
Caballera pregunta. Pregunta, sí. Hay tiempo, guarda. Así que ya... No, ahora mismo acabas de pillar. Rápido. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata femenino alevín iniciación. Moi boas tardes, chicas.
Bueno, primeiro gustaríame darvos a enhoraboas tres por facer tan ben as catas e por conseguir estas medallas. Contádeme, cal é o voso nome e cal é o voso club? Sofía Docoto. Inés. Andrea. Vai. Bueno, chicas, contádeme, que tal o pasaches hoxe facendo as catas? Estabades moi nerviosas? No. Genial, pois así dá gusto, sen nervios e indo tranquilas. E cal credes que foi a cata que mellor vos saiu? Piran Sandal. Piran Unida. Piran Sandal. Genial. Bueno, chicas, e que foi o que máis vos gustou de vir a este campeonato? Pasármelo también. Pasármelo también y ganar. Competir y pasármelo bien. Genial. Bueno, pois xa por último, contádeme, a que lle queredes dedicar esta medalla? A mi hermana. A mi hermano y a mi hermana. A mis padres. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Chao. Chao.
Buenos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata alevín masculino iniciación. Moi bons días, chicos. Hola. 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 Bueno, chicos, o primeiro gustaríame darvos a noraboa por conseguir estas medallas e por facer tan ben as catas. Gracias. 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 Contádeme, cal é o voso nome e de que club vides? Yo soy Juan y mi club era... Bueno, Mario. Soy Mario. Alfredo. Izan. Bueno, chicos, contádeme, como vos atopaches hoxe facendo as catas? Estabades moi nerviosos? Sí. No. Muy grandioso. Sí. E que tal, cal foi a cata que mellor vos saliu? La primera. La última. La última. Todas. Todas, genial. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? La primera porque me dio 3 banderas. A mí la primera porque me dio 3 banderas. Genial. E que foi o que máis vos gustou de viros aquí a competir? ¡Todo! Que pase a la última ronda. Que tener mucho esfuerzo y estar con los de nuestro club y ser feliz. Gané todas como esfuerzo practicando todas las veces que cuando me mandaron estaba haciendo moito caso con toda a miña concentración xa logrei quedar de primeiro. Genial. Pois a que lle queres dedicar esta medalla, chicos? A que lle dedicamos a medalla? Mamá, papá y a todos. A mi familia. A mi papá y a mi abuelo que está en el cielo. A mi familia, a mi abuelo, a mi abuela, a mi abuelo y a mi abuelo, a mi abuela, a mis entrenadores y a mi hermano. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. De nada. De nada. De nada. De nada.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata infantil femenino iniciación. Moi boas tardes, chicas. Hola. Boas. Bueno, primeiro gustaríame darvos a noraboa por conseguir estas medallas por facer tamén as catas. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club ides? Eu chamo-me Lucía e son do club da Jancai. Eu chamo-me Elena e veño do Xiján. Bueno, chicas, contádeme un pouquiño como vos atopaches hoxe facendo as catas. Estabades moi nerviosas? Sí, moi nerviosas. Un pouco. Un pouquiño. E bueno, cal foi a cata que mellor vos saiu de todas as que fixeches? Pinanxoda. Finalita. Genial. E que foi o que máis vos gustou de viros aquí a competir? A animación e pasar as rondas. Subir o podio. Competir y pasar las rondas. Genial. ¿Le gustaríamos voltar aquí a competir otro día? Sí. Sí. ¿Sí? Genial, chicas. Bueno, pues a por último, ¿a qué lle queres dedicar esta medalla? A miña familia, os meus amigos e o meu club por animarme tanto. Aos meus entrenadores, a miña familia e aos meus amigos. Genial. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Ata a próxima. Ata a próxima. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista de prata na categoría de comité femenino alevín menos de 26 kilos. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Eu chamo-me Vera e o meu club é o do Codó. Bueno, Vera, como te atopaches nos combates de hoxe? Estabas moi nerviosa? Non, estaba un pouquiño nerviosa. Solo un pouquiño, bueno. E que tal te saíron eses combates? Eu creo que ben. Genial, para conseguir esta medalla seguro que é super ben, verdad? Sí. E que foi o que máis te gustou deste campeonato? Estar cos meus amigos que a xente que estaba véndome que me apoiara. Genial. Pois xa por último, a quen lle queres dedicar esta medalla? A miña familia, ao meu club, aos meus entrenadores aquí que a Fanny, a Alba e por especial a Alba e ao meu irmán Mateo. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola túa entrevista e ata a próxima. Chao, ata a próxima. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores medallistas na categoría de comité infantil masculino menos de 35 kilos. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Hola. Hola. Bueno, primeiro, gustaríame darvos a noraboa por facer tamén estes combates e conseguir estas medallas. Contádeme, cal é o voso nome e de que club pides? Eu chamo-me Aarón González e veño do Karate do Carballo.
Mi nombre es Martín y vengo del Club Valga. Chámome Enzo Lorenzo e veño do Acai Ringo. Soy Lucas Alquemaya Pernas y vengo del Lugo. Bueno, chicos, como vos atopaches nos combates de hoxe? Estabades moi nerviosos? No, non moito. Sí, algo sí. Normal. Non moito. Bueno, genial. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Non sei, ganar. Catas. Que estrenaba novo coach. Poder competir divertirme. Genial, chicos. Pois xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Quero dedicar a nosa amiga Pilar, ao meu tío Pepe e a miña familia. Para mi familia e mis profesoras e mis compañeros. Meu pai e a miña nai, aos compañeros do club, o entrenador e o novo coach. A toda a miña familia e aos coaches por axudarme en todo este campeonato. Genial, chicos. Pois moitísimas gracias pola vosa entrevista e vémonos na próxima. Moitas gracias. Gracias. Dios, gracias. Chao, gracias. ¡Atrás, Vega! Venga, no quiero que vaya. Ven. Si pegas, si te escapas. Sí, a última chamada para recoller vosos servicios. Si falta un club por recoller vosos servicios, pasen a mesa central. Atenta, ¿eh? Atrás, tranquila. Venga. Primero. Delegado dos Ciudades de Santiago. Delegado do Academia. Delegado do Rural. Do Musical. Do Sanadara.
saludo a dos. Alejandro Rivado, Arnay Galicia y
Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata alevín femenino avanzado. Moi boas tardes, chicas. Hola. Muy boas tardes. Bueno, primeiro gustaríame darvos a noraboa ás 4 por facer tamén as catas e por conseguir estas super medallas. Contádeme, cal é o voso nome e de que club vides? Mi nombre es Vega y soy del Sijón. Mi nombre es Lorena y soy de la Jancal. Muchas gracias. O meu nome é Vera Quintas e veño do club do Codó. Me llamo Erika y soy del Sijón. Genial, chicas. Pois bueno, para comenzar, contádeme un pouquiño como vos atopachedes facendo as catas hoxe. Saíromos ben? No sé, creo que sí. Creo que sí. Yo creo que sí, no sé. Genial, estabades moi nerviosos antes de sair a competir? Más o menos, creo que en el de Kumite estaba más nerviosa. Un poco. No, estaba un poquillo. Yo bueno, más o menos. Mais ou menos, un pouquiños nervios. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Pues que participamos y lo pasamos bien. Acerca de participar, pasalo ben, estar cos nosos amigos e o que nos veran e nos apoyaran. Facer os catas e estar con nosos amigos. Genial, chicas. Pois xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A todos los del mundo. A miña familia e a todos os que me queren. A toda a xente que me apoiou, a miña familia, ao meu club do Codo e ao por especial a unha nena que se chama Alba, que é a miña mellor amiga, e ao meu irmán Mateo. A miña familia e os meus amigos. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Chao. Chao. Ata a próxima. Chao. Levanta la pierna de delante. Ah, que se acerque, espérate. Venga, pasa para atrás, tira para atrás, Dani. Ahí, aguanta ahí. Bien, atrás, Dani. Vamos, dale. Dani, va. Segundo puesto, Julieta Pedroso Ribeiro. En primer puesto de campeona, Julia Vázquez Menéndez. Continuamos con Pablo Casado, Roque Martínez, Alejandro González y Miguel Ángel Villadónica.
todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité alevín masculino menos de 34 kilos. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Contádenos, cal é o vosso nome e cal é o voso club? Meu nome é Tiago Blanco Calvo e meu club é do Codó. Eu chamo Marta Ibaliña Fernández e son do Club Valga. Mi nombre es Alejandro Rivas Rodríguez y soy del Karate Club Maceda. Bueno, chicos, o primeiro gustaríame darvos a enhorabuena aos tres por facer tamén estes combates e conseguir estas medallas. Contádeme, como vos atopaches nos combates de hoxe? Estabades moi nerviosos? Non moito. Un pouco. Más o menos. Mais ou menos. E que tal o pasaches? Divertichedes competindo hoxe? Sí, moito. Eu tamén. Sí. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? O kata. Comité. Ganar y divertirse. Genial, chicos. Pois xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A toda a miña familia, ao meu club e aos meus amigos. A miña familia e o club. A miña familia, o meu club e ao meu entrenador Alberto. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Ata a próxima. Ata a próxima. Chao. Alevín femenino menos de 27 kilos iniciación. Irene Fernández Casado. Lorena Román Márquez. Lía da Silva Martínez. Maya Colombo. Lorena Román Márquez. Está Irene Fernández Casada. Maya Alonso Rodríguez. Continuamos entonces en Alevín femenino menos de 27. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité alevín masculino menos de 34 kilos iniciación. Moi boas tardes, chicos. Hola. 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 Bueno, contádenos, cal é o voso nome e de que club pides? Yo de la escuela de Karate de Manel, LN, y tengo 8 años. Yo vengo de la escuela de Shiham y tengo 7 años. Yo vengo de la escuela de Santiago Apóstol y tengo 8 años. Genial, chicos. Pois bueno, gustaríame comezar dándovos a enhorabuena aos tres por conseguir estas super medallas e por facer tamén os combates. Contádeme, cal é o voso nome? El mío es Antonio. El mío es André Castro Taboada. El mío es Alberto. Bueno, chicos, que tal vos encontraches hoxe facendo os combates? Estabades moi nerviosos? Un poco, pero teníamos que fijarnos, porque si nos distraíamos nos metían muchos puntos. Bueno, a mí mucho no me interesó, pero... A mí mucho no, pero me puse nervioso al empezar. Bueno, é normal a veces poñernos un pouquiño nerviosos, pero nos temos que concentrar, verdad? Como dicía aquí o noso compañeiro. Sí, porque si te despistas, ahí es cuando te meten puntos. Por suposto. Bueno, chicos, e que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Me gustó
pasé bien, es lo más importante. A mí lo mismo. A mí me encanta estar con mis compis y competir. Genial, chicos. Pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? No sé, Mamá, papá, no sé, a toda a familia? no sé. Eu a toda a familia. A mí a mi profesor, porque me enseñou como tuve que hacer. Genial. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Chao. Chao. Adiós. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite alevín masculino, máis de 34 kilos de iniciación. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Club Heleros. Andrés. Me chamo Tiago. No, veño de Ourense, Maceda. Hola, eu chamome Eric e veño do grupo Bazán Ferrol. Genial, chicos. Pois, bueno, primeiro, contádeme un pouquiño como vos atopaches nos combates de hoxe. Estabades moi nerviosos ou non había nervios? Sí. No primer combate estuve un pouco nervioso, pero despois xa me vou tranquilizando e mellor. Eu estuve moi nervioso porque me metían muchos ánimos e non podía concentrarme. Cousas que pasan a veces, non? Pero, bueno, o importante é saber controlar os nervios e que ao final sai unos super ben, verdad, chicos, para conseguir estas medallas? Sí. Sí. Bueno, chicos, e que foi o que máis vos gustou de vir hoxe a competir? Que empezaba o kumite. Pois xogar outra vez kumite e todo eso. A diversión. Por suposto, iso é o máis importante. Bueno, chicos, pois a quen lle queredes dedicar estas medallas? A Johnny. A miña nai. A miña familia. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. De nada. De nada e ata a próxima. Se acabó por hoy.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas competidoras medallistas na categoría de kumite alevín máis de 32 kilos. Moi boas tardes, chicas. Hola. 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 Bueno, primeiro, noraboas tres por conseguir estas super medallas facendo tan ben os combates de hoxe. Non sei. Moitas gracias. Gracias. Bueno, chicas, contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Mi nombre es Vega y soy del Sija. Mi nombre es Julieta y soy de Negreira. Mi nombre es Julia y voy en el Rembucán. Contádeme, chicas, que tal vos saíron os combates de hoxe? Saíronvos ben? Creo que sí. 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 Por suposto, tiveron que sair super ben para conseguir estas medallas tan chulas. Contádenos, estabades nerviosos antes de competir? Depende, no sé. Mucho. Un poco. Un pouquiño, sempre están eses nervios aí. Bueno, chicas, e que foi o que máis vos gustou de vir hoxe a competir? Pues estar con nuestros amigos, pasarlo bien y competir. Pasarlo bien, estar con mis amigos y hacer karate. A mí me gustó hacer el combate, conocer más gente y hacer nuevas amigas. Genial, chicas. Pois xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A todos los que están aquí. A mi padre. A mi padre y a mi hermano. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Chao. Adiós. Adiós. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata alevín femenino.